Pedronel Valencia, colega nuestro, periodista y escritor, ya pensionado, qué maravilla, usted se pudo dedicar a lo que uno como periodista desea, dedicarse a escribir, qué maravilla. Pedronel, bienvenido. Sí, buenos días para Roger, buenos días para Juan Carlos, Rubén, para toda la audiencia y felicitaciones por este canal ya metido en internet y por todas las redes. Sí, señor. Una maravilla, muy bueno lo que están haciendo. Muchas gracias. Estamos en tiempos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y nosotros obviamente estamos ahí, en esa línea. Yo empecé periodismo escrito con Pedronel Valencia Alzate en el año 98 en el Meridiano de Córdoba. Oh. Y eso de redes sociales, ¿dónde? No, era puro cable, información por cable, pero lo internacional nos lo mandaban por cable, ¿cierto? Por las agencias de prensa. Pero hasta una foto, foto con rollo. Cuando eso ni celular, los celulares eran así, unos escaparates que no servían nada y que era muy costoso sostenerlos porque el minuto valía un montón de plata. Sí, claro. Era el periodismo que ahí sí necesitábamos la grabadora, y los tenis. Tenis la reportería. Sí. Ya, vea, uno a veces piensa... Para uno enviar una foto, el rollo, a ir a revelar, se veló el rollo. Una vez yo me fui para la masacre que hubo en el 98 en el Alto Sinú. En el Alto Sinú. Venir uno con las fotos y que de pronto un rollo, las fotos buenas... Velado. Ahora con la tecnología, no me gustó, la borro y vuelvo y la tomo. Oiga, hay muchos que les dan nostalgia de eso. Sí, mucha gente que todavía recuerda mucho, pero yo creo que la tecnología ha ayudado mucho. Claro, sí, pero allá que y el romanticismo todavía perdura, porque qué tal que no, es que lo creativo tiene un plus y ya, o sea, eso no es de época, eso no es de antes ni de ahora, es que antes sí era mucho más difícil. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Marino Restrepo, que uno le ponían 3 frasecitas y vaya y vuelve máquina de escribir. Marino Restrepo Marino Restrepo Maya, ya periodista difunto, muy querido, trabajé con él varios años, de un carácter muy fuerte, pero algo se le aprendió. Es que para Marino Restrepo, para Rubén, es como Pedronel Valencia para mí, periodista. Así de viejito para usted, Juan Carlos. No por lo viejo, sino por las enseñanzas. Casi difunto entonces. No, por las enseñanzas. En la parte de lo que aprendimos en la reportería, la experiencia. Yo no sé si a Rubén le pasó lo mío, pero a mí con Pedronel sí, me pasó claro. Que uno recién egresado y Pedronel, pues que hay que hacer esto. Y usted cómo escribe una noticia con 2 párrafos, hermano, y tú una historia grande, hermano, una crónica. ¿Crónica y con qué? Con 5 datos. Ya que usted recuerda a Pedronel y usted a Marino, yo recuerdo a Luis Alirio Calle. Exacto, lo mismo. Fue mi maestro en televisión. Exacto. Yo empecé fue en televisión. Y desde siempre tuve una persona a seguir. llamado Luis Alirio Calle, que fue un modelo periodístico y ético. Bueno referente, y aquí estamos. Para mí es o sea, todo lo aprendido gracias a Luis Alirio, y lo que uno aprenda después. Usted que lo menciona, yo soy periodista por Luis Alirio Calle. ¿También? Sí, claro, porque cuando yo tenía como 12 años, vi a Luis Alirio salir en el informativo de Antioquia en su nota editorial, disfrazado de Rin Renacuajo, respondiéndole a la audiencia porque lo criticaban mucho por su dicción, por su forma de hablar y de expresarse. Entonces él salió precisamente a hablarle a la audiencia del por qué lo hacía. Y salió con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de moda. Muchacho, no salga, le dice. Exactamente, y él salió con ese cuento y a mí se me quedó. Y yo lo vi tan irreverente, como tan particular, tan berraco, que yo dije, yo quiero ser eso. Inclusive era muy ético, trabajó conmigo también en El Mundo de Medellín. Y con Rafael Cervantes. Pero está muy ético y también muy dedicado a la lectura. Exacto, inclusive estuve muy detrás de Luis Alirio cuando se dejaba el 7, que él era así de cabello negro, con el pelito así parado. ¿Se acuerdan o no? Es que estamos hablando de hace más de 30 y punta de años. No, más de 30 y punta tampoco. Bueno. Claro, Roger. Para usted sí, pero para mí no, porque yo apenas cumplí 30 años este año. No, por eso no. Pero de antes. Exactamente, o sea, cuando yo lo veía en televisión, cuando yo lo veía. A mí, por ejemplo, de Luis Alirio me dio mucha vaina, o sea, porque uno tiene referentes y a veces se desdibujan. Cuando Luis Alirio pretendió participar en política, que fue absolutamente nefasto, sí, señor candidato y le sirvió, a la alcaldía de ¿cómo es que dice usted? De parlante.
parlante. Idiota útil. De Sí, de un idiota parlante, útil a Sergio Fajardo. Y a Alonso mí Salazar. se me desdibujó bastante el Luis Alirio. Pero una cosa es quién lo formó uno como periodista y por qué se volvió uno periodista. En el caso mío, a mí me formaron quién, Pedro Nel Valencia Alzate, Rafael Cervantes Bocio, fueron mis primeros maestros, pero yo me entusiasmé cuando alguna vez vi a Juan Gozaín y a Plinio Apuleyo Mendoza en un debate en televisión hace muchísimos años, yo era un niño, y yo dije, a mí me gusta este cuento. Yo sí tenía claro que a mí me gustaba el cuento del periodismo, y ya muy bueno cuando uno se encuentra en la vida buenos maestros del periodismo, porque uno se va por el camino bueno o se va por el malo. Y a veces yo le digo a Roger, no Roger, es que yo aprendí a cuestionar y a ser crítico, fue con Pedro Nel Valencia y con Rafael Cervantes, no a tragar entero, que no me mandaron un comunicado de prensa que nos decía el director del Meridiano, William Salle, vea, para yo tener esa información, mejor me consigo una secretaria que me redacte lo que me mandan de la oficialidad. Sí. Aprendamos a cuestionar, y Pedro Nel era de los que decía, es que pilas, que faltó con la pregunta, ¿por qué no nos traguemos entero? Y todas cositas que uno dice, le quedan a uno para toda la vida. Pedro Nel entonces hoy es escritor y ha escrito un libro. ¿Cómo se llama su libro, Pedro Nel? A ver si lo vamos a mostrar. Se llama Es de noche en Madrid, son unas memorias. Levántelo un poquitico, por favor, levántelo. Unas memorias sobre 10 años que viví en Madrid, sí. 4 de ellos como inmigrante. O sea, yo después de haber trabajado en muchos medios colombianos, decidí irme porque, bueno, vi que no había como, estaba cerrado un poco posibilidades laborales, que yo venía de ser ya editor y jefe de redacción, entonces no encontraba como un medio donde realmente le pagaran como lo que uno consideraba que debían pagarle como editor, sí. O volver a ser cronista, que es lo que me ha encantado toda la vida, pero claro, si como jefe de redacción o de editor, pues no había como posibilidades de recibir un buen sueldo, sí, como cronista mucho menos, claro, porque se fue desvalorizando mucho lo que era la crónica, el reportaje, ese periodismo tan profundo. En esa época pues había como una buena crisis de eso, entonces fue cuando decido emigrar hacia Madrid, que ustedes ahora hablaban de la palabra migración, sí. Abarca lo que es emigración e inmigración. Todo es un conjunto. Emigrar es irse. Sí. Es el que está. Colombia está produciendo. Emigrar es salir. Eso. De Colombia se emigra. Sí. Y en España uno es inmigrante, el que llegó de otra parte. Ah, ok. Es el inmigrante. Inmigración es el Inmigración reúne las dos cosas. Ah, bueno. Entonces, pues, bueno, me volví inmigrante de Madrid, 10 años, 4 sin papeles, una cosa durísima, pero era como una lucha también por mi hijo que se había quedado en Colombia. Por abrirme campo a ver cómo era que podía uno trabajar el periodismo en Europa, y bueno, al cabo de esos 10 años que yo escribía muchos diarios, muchas anotaciones de lo que veía en la calle, de actos de xenofobia, de problemas de otros inmigrantes, de lo que me pasaba a mí, de las nostalgias por no poder ver a mi hijo, ¿no? Que me fui prometiéndole que volvería por ahí un año, y mentiras, el tiempo pasó. La primera parte del libro lo claro, leí. Y nada que podía obtener los papeles. Entonces, al cabo de 9 años largos ya dije, voy a escribir toda esta experiencia porque es importante dentro del tema de las migraciones internacionales. Y entonces escribí la experiencia, y bueno, además hice una maestría sobre migraciones internacionales en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, que es una universidad de los jesuitas allá en Madrid. Y esto, pues bueno, modestia aparte, le da al libro un plus de que, primero, no soy un periodista que voy a decir, vamos a estar un año de inmigrante a probar cómo ¿qué pasa? Para escribir una crónica. No, es que yo fui inmigrante 10 años. Luego, pues tiene, digamos, el ingrediente de que he trabajado la crónica siempre, el periodismo narrativo, y finalmente la maestría. Entonces, ese libro es un resultado de todos estos factores. Leyendo el libro, algo que es muy importante, sobre todo porque aquí nos ven muchos estudiantes de periodismo y periodistas, algo que yo leyendo el libro rescaté y dije, esto es importante. Resulta que Pedro Nel Valencia logra en el libro, y por eso cuando uno no sabe cuándo va a escribir la historia, Roger, y por eso es bueno uno ir tomando datos el día a día, porque yo lo que siento es que él dice datos muy precisos de nombres, de fechas, de horas en el avión, a la hora tal yo tuve este problema, hubo una turbulencia en el minuto tal, cuando estaba hablando con una señora que iba a visitar a su hija. Rona. Entonces yo lo que yo intuyo son dos cosas. Ya él desde ese momento empezó a escribir de manera suelta, pero no sabía en qué momento se podría convertir en un libro, y ahí es donde se convierte en una gran historia, Roger, porque uno 10 años para construir una historia, pero con elementos que uno dice, estos detalles, mucho detalle, hasta cuál era el arroz que hacían los compañeros donde vivían en Madrid,
detalles de nombres, fechas, horas. Eso a mí me llamó mucho la atención. Sí, claro, es la importancia de uno tomar notas o la importancia de ese diario, ¿no? Eso, si uno Siempre programa. los grandes escritores Una como bitácora. Truman Capote, como Hemingway, pues hay Tom gente Wolfe. que tomaba mucha notica con detalle. Yo al leer el libro a veces hasta me sorprendo, digo, ¿cómo tengo ese detalle Claro. tan preciso? Y la gente me pregunta mucho eso. que es muy duro. ¿Usted cómo logra tener ese detalle que a esa hora Exactamente. usted estaba viendo unos niños en un parque de Exacto. Madrid y pensó en Jacobo, su hijo y tal? Exactamente. Y eso es debido a esos diarios y a esas notas cómo que preparaban tomaban. el yo creo- arroz los que estaban Pero con ¿sabe una usted? cosa? Yo creo que no solamente es de tener el hábito de escribir esos detalles, sino que esa es una de las características del buen cronista. Exactamente. O sea, la descripción Gaitales lo y hacía. tener ese O lo detalle. ha hecho. Y eso es lo que enriquece precisamente esta clase de textos. A mí, por ejemplo, me encanta mucho también la crónica y creo que he hecho algunos pinitos también como en la crónica y todo el asunto. Pero mire, el solo hecho de que usted tenga un texto apoyado por la editorial de la Universidad de Antioquia, yo creo que eso Ya eso también le pesa. da, exactamente, o sea, eso ya le da un peso y una seriedad al texto que usted hace, que yo prometo leérmelo. Y lo segundo es que también a la gente que le gusta el ebook, o sea, lo puede descargar, no sé por dónde se podrá conseguir, para tenerlo en la tableta, y si no lo tienes Yo impreso, lo puede todavía leer por leyendo la- por todavía una me tableta, gusta por tocar una, los por una libros, me tablet. gusta. A mí me gustan las dos cosas, yo no tengo ningún inconveniente. Lo bueno de la tableta es que usted puede viajar, en vez de llevar 30 libros en una maleta en el avión, usted lleva una tabletica y en el avión puede leer sin ningún inconveniente. Es una cosa muy buena. ¿Cómo hizo usted para que la editorial de la Universidad de Antioquia le publicara ese Se texto? le midiera el tema. Hombre, esa historia es un tantico curiosa. O sea, yo escribí ese libro entre el 2010 y 2011. Durante un año estuve escribiendo a veces hasta 16 horas diarias. ¿Cómo? Escribiendo, cogiendo todos recuerdos cuando aún estaba en Madrid para uno poder recrear esos ambientes. Porque si yo estoy contando algo Del de pasado. Madrid y en ese momento digo, pero ¿cómo es que es la plaza de Lavapiés o el barrio Chueca? Pues toda la ventaja que entonces cojo el metro, un bus o voy a mirar eso para Hacer etnografía. hacer ese trabajo etnográfico para recrearlo en el libro. Entonces, bueno, lo escribí en Madrid durante un año. Yo guardé ese libro porque es un libro que, pues, notas que me han hecho y tweets y gente dice que es un libro muy honesto y valiente, y donde uno desnuda como lo que fue el dolor, el desarraigo, la esperanza, el amor, Es que yo muchas lo empecé a cosas leer que y me se narran en estresé ese viendo libro. cómo vivían, por ejemplo. Todo ese tipo de Ese situaciones. momento en que llega uno hacinado, todo eso. Entonces, hay una cosa muy íntima que de alguna manera tenía uno como pudor para publicar eso, es decir, publico esto, si es un libro Pongo válido. en evidencia Lo dejé 7 años metido en una caja de cartón, pero antes de los 7 años, como a los 4, lo puse a leer a algunos compañeros del Meridiano, entre ellos Carlos Marín, que era el del suplemento literario, que leía mucha literatura, y Pompilio, y Gina, cuando ya no estaba Juan Carlos, No, ya porque había- yo me vine Juan en Carlos 2003. trabajó en una primera etapa y yo trabajé en el Meridiano, después trabajé acá unos días en la Gobernación, en la colección de autores antioqueños, y me fui a Madrid. De Madrid fue que volví otra vez al Venga, Meridiano. venga, detengámonos un segundito. Es que hay una parte del libro que él estaba aquí, estaba trabajando en la Casa de la Cultura de la Gobernación. Sí, como en el Palacio de Cultura. Y él no menciona al exgobernador, Colección pero de dice autores. que cuando ese tiempo había la transición de gobierno, se acaba del trabajo de él en la gobernación de Antioquia en el área del archivo cultural, que era una cosa gigante, hay una gran reestructuración En y la- acaban eso- prácticamente con todo ese archivo cultural. ¿Esa fue la Explíquenos esa gobernación de parte. quién? ¿Eso fue la Yo creo que gobernación fue la de de- Aníbal Gaviria. si no estoy mal. Esto era una gobernación de Guillermo Gaviria. Guillermo Gaviria. Es que a la gobernación de Guillermo Gaviria Que hubo una se le rehobo. deben muchas cosas. Por ejemplo, el desmantelamiento del Palacio de la Cultura. Eso es lo que él menciona De en el todo el libro. grupo de cultura. Exactamente. El Sí, sí, desmantelamiento exacto. del grupo Exacto, de Rubén. música. Es gravísimo, El hermano. colapso del programa más importante que tuvo este departamento y el país, como fue la red de bandas departamentales, Por que le favor. quitó el ¿Quién hace eso, puesto al hombre? departamento de Caldas, No, no, que no. eran los pioneros en todo el país. Eso se le debe al difunto Guillermo Gaviria y a Yolanda Pinto. Que Pedronel no lo Claro, menciona en el Rubén, libro, pues, pero yo sí. empezaba a decir, ¿fue Aníbal o fue Guillermo? Sí, y Porque usted va desmantelaron al todo. Palacio de la Cultura en este momento y eso está completamente subutilizado. Fue muy lamentable, Solo se- claro. fue claro, muy Rubén, lam- estoy- muy lamentable porque
Este gobernador, digamos, aplicó unas políticas neoliberales, pero a rajatabla. Exactamente. Entonces, en cada decreto, cada 15 días salían 500, Hombre, 600 se me empleados. revuelve el estómago. Espera que aquí tenemos tiempo que me acordé de otra cosa. ¿Sabe qué fue lo que Es que hizo? yo también cuando lo ¿Sabe leí. qué fue lo que hizo Guillermo Gaviria? Lo mínimo que hizo Guillermo Gaviria con Yolanda Pinto. Recoger todos los instrumentos que entregó Batuta Colombia a las diferentes sedes de los municipios de Antioquia, para que tuvieran los que estaban en el programa de bandas, grupo de cuerdas, de violines, bajos, Vea, contrabajos, estamos chelos. hablando que precisamente Y los los candidatos recogió a la Mauricio Serna, colega egresado de la de Antioquia, que le dieron la dirección. Y yo le decía, Mauricio, ¿Qué es esto? ¿cómo vas a recoger esos instrumentos si ahí hay niños aprendiendo a tocar violín? Y hoy nos estamos devolviendo a esa necesidad. Hacete el pendejo de decir que esos instrumentos se perdieron. No fue capaz. Los recogió todos para que se pudieran en una bodega. Porque es que y hoy estamos volviendo a que necesitamos instrumentos, que necesitamos cultura, que necesitamos actividades, y bueno. Bueno, Pedronel, entonces, ¿este libro qué? Exacto, porque hay que leerlo. ¿Cómo accedemos a este libro? ¿Quién accede a este libro? Bueno, ¿Cómo llegamos el libro, como te digo, es de noche en Madrid? Claro, que finalmente lo llevo a la editorial de la Universidad de Antioquia, Sí. donde se somete a un proceso muy severo todos los libros allá para publicarlo. Lo que sea Rubén, publicar en la Universidad de Antioquia es bueno, estoy muy orgulloso y muy contento con la editorial. Son ediciones muy bien hechas, Alma muy mater de la bonitas. raza, vea, 1, 2, Muy 3. profesionales las ediciones de la universidad. Entonces, por eso abre puertas, pues, más adelante uno Pero puede usted habla de una tratar de anécdota, publicarlo. ¿pasó algo con la Entonces, el libro, finalmente, que me lo leyeron, me animaron. Un día en la Universidad de Antioquia me pidieron que para la revista Agenda Cultural que si tenía algo de exilio. Y yo tengo un libro sobre migración por ahí guardado. Pasen un capitulito A ver cortico qué. y me lo A ver qué publicaron en la revista. Entonces desde ahí Doris Eliana Guerra me dijo, traiga el libro, traiga lo que aquí lo sometemos a un proceso Usted viéndose el de rogado, selección. Pero era que yo no estaba tan animado Tan como para convencido. publicar. Ven, cuando Entonces llega lo es- llevé, bueno, sí, y lo han cuando llega publicado, es- el lo éxito publicó llega la cuando universidad. tiene que llegar. Se consiguen en la librería que hay dentro de la universidad, que es de la cooperativa de profesores. Ajá. Se consigue en la librería Universidad de Antioquia, que no es la que está dentro de la universidad, sino en el edificio de extensión Paraninfo. afuera, en el edificio sí. de extensión. Ah, bueno. También en la del CIS, la interuniversitaria, que queda en el Paraninfo, y en Al Pie de la Letra. Se ¿Cuánto vale consigue este por libro? ahora. El libro sale a 36.000 pesos. Ah, bueno, es barato. Es un Barato, precio muy barato, barato. porque la editorial subsidia parte del precio Ah, para el lector. ¿Y dónde entonces, queda? O sale sea, ¿dónde lo barato. puede uno comprar? ¿En cualquier librería o no? En esa librería. En esas sacaron unas- librerías. En esa Allá en librería. la de o Antioquia al y pie en de la la letra editorial. al pie de la Pero letra vale que la queda- pena, La le digo librería que- de la, otra vez la repetimos, entonces, la librería de la cooperativa de la Universidad de Profesores. queda dentro de la universidad. La cooperativa de profesores dentro de la universidad, en extensión, que queda en el Paraninfo, Afuerita. y en el CIU también, ahí enfrente. No hay una que queda en librería de la Universidad de Antioquia, queda en el edificio de extensión, Ahí mismo. afuerita de la universidad. Y otra que queda en el Paraninfo, que es la interuniversitaria también. Y en Al Pie de la Letra, que queda una en Suramericana y otra en Pero el les digo Museo una de cosa. Arte Moderno en Ciudadela. El del libro vale la pena. Yo he tomado una decisión de vida hace mucho rato. Yo no leo por leer, leo lo que me gusta. O sea, yo digo que Así tiene que ser. el hábito de la lectura tiene que ser... Un lector gozoso, que le sí, gusta. que lo disfrute, que me lo va a leer por obligación, porque me toca, no, que me lo disfrute. Este es un libro que por lo menos yo me lo estoy disfrutando. Yo pienso que hay que leer de todo, así Sí, está sean bien, cosas pero que a uno malas. le gusta. No, eso es cierto. No, pero le voy a decir No, por mire qué. para abajo, Pero no no estoy diga, mirando el texto. hay no, que no, leer no, de no, todo, no, es así que- las cosas malas. No. Yo sé, un libro, Algo mire, que agrade. un buen cronista engancha en las 2 primeras páginas. Si no lo porque engancha- uno quiere, claro, porque uno quiere conocer Pierde uno toda el año. la historia. Además, porque la crónica, porque no Usted se lee un libro obligado. hablemos un Solo que por cumplir. Un minutico para que nos acabe el tiempo, que tenemos yo dos me leí invitados un más. texto de Kant y en la primera hoja ya estaba mamado, pero solo por O el de la Divina Comedia. Ese solo es un por ladrillo, disciplina hermano. fue Ladrillo. pucha, le vi ya hasta el final. Es complejo, un libro Dante muy, la Divina Alighieri. Comedia es muy No, eso es- complejo. Para mí muy complejo. Tocaba a veces hay unos Es textos muy que toca satinado. devolverse para poder entender. Muy denso Pero ese venga, libro. yo creo que debimos haber empezado por esto. ¿Qué es una crónica? Para que la gente Listo. Ah, sí. nos entienda, Que porque ese género el género lo periodístico es una cosa muy chévere, pero que a veces se confunde con la ahora literatura. llaman historia. ¿Qué es una crónica, Pedronel? Exacto. Y ahora es que storytelling. Una crónica es una narración periodística que por lo general tiene las herramientas y las técnicas de la literatura. Entonces se puede llamar que es un género de no ficción, o sea,
¿Cuál es la diferencia con la literatura? Que en la literatura usted puede inventar una escena, un personaje. Lo que haya en un libro de estos, en una crónica o en un reportaje periodístico, no puede tener nada inventado. Si usted dice algo, es porque así ocurrió. La verdad, hasta donde es posible estar más cerca de la verdad, tiene que estar reflejada en esa crónica. Usted no invente nada, porque el momento en que invente ya está faltando a la ética periodística y eso ya empieza a ser ficción. Muy bien. Pedronel, muchas gracias, hombre, y bueno mucha haber conversado. suerte. Es de noche en Madrid. Muy bien. El texto de Pedronel Valencia, periodista, cronista y escritor. Y amigo. Y amigo. Muchísimas gracias, Pedronel. Mucha suerte, hombre. Hombre, gracias a ustedes y bueno, para adelante siempre. Listo.